Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos siempre reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Qué hermosa esta teología. Estamos reflexionando estos dos capítulos, el 8 y el 9, que decíamos es ante la oferta de Jesús, Ñande Yarañe como propuesta de su Evangelio, la buena noticia. Ahora nos traen estos capítulos, decíamos, 3 secciones de 3 milagros cada uno. Pero los milagros tienen la función específica, fíjense que esto es importante tener en consideración, en mostrar que la fuerza poderosa de Dios actúa en la transformación del hombre. El Pedro dice la milagro. Entonces, no nos quedemos en los milagrerismos, no. Porque el milagro está acentuando y está subrayando de que el poder de Dios está en el corazón del hombre, es la fuerza entonces del espíritu de un Dios que nos cambia y que nos transforma. Pero por eso el evangelista lo que está queriéndonos decir, entre comillas lo voy a decir, lo que el evangelista, la comunidad cristiana, la iglesia está queriendo vender su producto, es Jesús el que está ofreciendo su producto de salvación. Es justamente viviendo lo que Él nos dijo ya desde el capítulo 5, ¿verdad? Hasta el capítulo 7. ¿Cómo es su propuesta de evangelio? Y en el 8 y en el 9 nos muestra cómo será ese cambio en la medida en que nosotros vivimos y aceptamos su evangelio. Esto es hermoso. Pero tenemos que entenderlo entonces estructuralmente para que después no digamos cualquier cosa, ¿verdad? Y pensemos que aquí todo, no sé, Jesús tiene poder, y Jesús hace esto, y Jesús hace aquello, ¿verdad? Decimos de todo un poco, pero sin entender un comino lo que verdaderamente está queriendo no decir el evangelista.
El evangelista apunta a lo esencial, que la conversión viene desde adentro, que la conversión nuestra, la nueva vida, viene en la medida en que nosotros damos razón de nuestra fe, como lo diría también San Pedro en su carta. Vamos a seguir un poco este capítulo tan interesante, capítulo 9, decíamos del versículo 14 al versículo 17, que nos habla una cierta discusión sobre el ayuno, ¿verdad? Ahí nos decía los discípulos, ¿por qué tus discípulos ayunan como lo hacen y no lo hacen como hacemos nosotros? Dice, con los fariseos. ¿Acaso, les dice Jesús, los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Es decir, es una discusión que existe aquí. Bueno, no pueden ayunar porque el esposo está con ellos, les dice Jesús. Entonces su existencia es vida nueva. Están atravesando con el gozo. Ya no tienen ley que venga a cerrarles en la muerte y la tristeza de la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se puede ayunar? Decíamos nosotros anteriormente. Y porque este es el objetivo. Nosotros queremos llegar verdaderamente hasta Dios. Cuando nosotros verdaderamente llegamos hasta Dios, cuando nosotros nos relacionamos profundamente con Dios, no tiene sentido, entonces, entre comillas, digamos así, el ayuno, ¿verdad? Porque el ayuno es ese acné que nos concientiza para llegar hasta Dios. Es concienciar al hombre para dar pasos concretos y llegar hasta el Señor. Su existencia es vida nueva. La existencia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, es también vida nueva, es también existencia nueva. Entonces no tiene sentido absolutamente buscar el ayuno. Por lo tanto, igual que se trasciende la exigencia ritual cuando Jesús se acerca y come con los malos, es decir, con los publicanos, lo mismo que dijimos anteriormente, porque Él dice, quiero misericordia. Cuando Él está con los publicanos, lo que Él está ofreciendo es misericordia, es decir, les está pasando la mano para que ellos salgan del mal camino. No es tampoco aquí yo aplaudo el mal. Ahora decía yo corrupto a tiranía, yo a caro gente, voy a hacer ahí otro corrupto más. No, Jesús no hace eso ni dice eso, sino que Él en su misericordia dice, bueno, she ayu agua penendie y que tu hanguaya pese pemba eposhipowewi. Es decir, desde ahora se comprometan ustedes a hacer el bien. Ustedes quieran hacer el bien a los que realmente no lo están haciendo actualmente. Desde aquí ustedes tienen que darse cuenta que el Señor nos llama a hacer el bien. Eso es lo que le está diciendo. Es la propuesta de la misericordia. Les quiero quitar de esa situación de mal camino que ustedes están haciendo, de la corrupción. Y por lo tanto, Jesús se acerca y come con los malos. Debe superarse ya el ambiente de este mundo, que es un ambiente de tristeza, que es un ambiente de pecado. Tiene que volver entonces entre nosotros el ambiente de la solidaridad, porque eso era el problema, ¿verdad? El problema es que nosotros ya no somos solidarios cuando estamos en el pecado. El que está en el pecado está encerrado, está ensimismado, no quiere saber nada de los demás, se vuelve egoísta, acumula su dinero, acumula lo suyo, ya no quiere saber más nada de nadie, solo piensa en sí mismo, no es capaz de abrirse hacia los demás. Busca solamente lo suyo, ¿verdad? Busca solamente lo suyo, cómo enriquecerse más y más. Al contrario, busca cómo enriquecerse desde los demás. ¿Entienden? No busca entonces la verdadera riqueza que es Dios. Y tener a Dios significa ser solidarios. Como Dios no hay otro más ni mayor que sea solidarizado con nosotros, ¿verdad? Da hasta la última gotita de su sangre por nosotros. O manobe purusure, y Andrés Jaea lleva. Apego y se la solidaridad. Solidaridad es meterme a Ikebe y Virebe a Ñandú. Voy con tener a Villa a P.
hoy cotebeba, güey, upeo y se añe, bueno, con esa vaya pota pe, para dar una manito, ¿verdad? Entonces la solidaridad es mucho más que simplemente ofrecer platita, ofrecer esto, ofrecer aquello, sino que es tu preocupación verdadera por aquel que está necesitando. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Julian Assange, fundador de Wikileaks, ha recibido un mensaje personal del Papa Francisco. Lo revela con este sorprendente tuit Stella Morris, compañera del activista australiano. Stella Morris no revela el contenido del mensaje del Papa, pero agradece el apoyo de católicos y cristianos. Dice también que fue el capellán de la prisión de Belmarsh quien entregó el mensaje el Domingo de Ramos. Estados Unidos acusa al fundador de Wikileaks de haber revelado información reservada y pide su extradición para procesarlo, pero por ahora la justicia británica no lo ha concedido. Todo empezó cuando en 2010 Assange publicó más de 250.000 documentos diplomáticos, muchos de ellos confidenciales. No sería la primera vez que el Papa escribe a personajes de relieve público que están en prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Lula da Silva. El Vaticano los considera mensajes privados y no confirma ni desmiente su existencia. Por eso, generalmente se consideran gestos de apoyo humanitario que no necesariamente incluyen apoyo a sus ideas. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito
porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito, porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito, porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito, porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Es hermoso el darnos cuenta, ¿verdad? Cuando hay esta discusión sobre el ayuno, pero la discusión sobre el ayuno quiere decir ser sensibles a la necesidad del que más necesita, del pobre, del que está ahí entonces pidiendo algo como ayuda de parte nuestra. Bueno, así nosotros vemos que Jesús se acerca, come con los malos, con los publicanos, y así está llamando a superar ese ambiente de egoísmo, ese ambiente de tristeza. Porque mientras yo estoy con ustedes, se debe vivir la solidaridad. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo. Yo les puedo decir en la experiencia de lo que yo he escuchado, ¿verdad? He escuchado porque no tuve ya tampoco la gracia ni la posibilidad, ¿verdad? Con sacerdotes así muy conocidos, ¿verdad? Un padre Guido Coronel, por ejemplo, ¿verdad? Que a él le tildaron un poco de todo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque él se metía con los popes, ya los grandes. Stroner era su amigo, ¿verdad? Peisa, no de teléfono rojo, no sé, algo así le llamaba, que directamente le llamaba. Hay cote pea porque a venir la Mburiajú, a venir la campesino, a venir cote la a venir cote pea. Y bueno, Stroner ahí ya listo, fulano, es que ya tendré que venir con cote pea, es que sube. Bueno, y muchos le decían, no, pero este país, que esto, aquello. Pero ¿qué decía el país coronel? La hacienda y ahí no se la plata cuera, las escuelas de cierta manera o monda, la ñan de pueblo de hoy. Entonces, ¿quién le va a devolver?
ese dinero va todo a Suiza, va allá en los lugares, no sé, paraísos fiscales, algo así le llamaban, ¿verdad? Bueno, pues yo qué es lo que hago, decía. Sí, por lo menos a recuperar todo lo que se podía, todo lo que se podía. Y es cierto, porque cuando él murió, ni un centavo en su bolsillo, por decirlo así, ¿verdad? Lastimosamente estos eran caudillos, ¿verdad? Sacerdotes caudillos que tal vez no fueron capaces también de formar, ¿verdad? O sea, escuela, porque el caudillo, pues, ojoja, ya, poja, pero hay que formar escuela, o sea, hay que formar comunidad también para que después eso pueda perdurar. Muchas de las cosas hermosas, ¿verdad?, que pudo hacer. Ciudades, ya, pues, todo eso que voy a encontrar, Ciudad del Este, Mingaguazú, Miago, es gracias a un pensamiento, ¿verdad?, de buscar la unidad, de buscar entonces ayudar a que la persona pueda salir de esa situación. O formarse en la gente, ¿pero por qué? Porque justamente se puso, ¿verdad?, de la gente. Dios lo ha de juzgar, ¿verdad? Pero por lo menos esto que dice aquí el Evangelio, ¿verdad? Entonces quiero misericordia, quiero verdaderamente que se haga algo por la gente. Y eso tenemos que demostrarlo, porque hay muchos que tienen mucho, pero que verdaderamente están ensimismados. ¿Quién les quita? ¿Quién les pide para que verdaderamente entonces eso devuelvan al mismo pueblo, a la misma gente? Sensibilizarnos que hay muchos que necesitan de nosotros, ¿verdad? Pero alguien tiene que hacerlo. Y eso solamente lo podemos hacer desde Dios. Porque si nos vamos a meter simplemente del aspecto humano, hay muchos que te hablan de esto, pero después hacen igualito que los otros. Sobre todo eso me refiero al aspecto político, ¿verdad? Que muchas veces entonces, que critican, que esto, que aquello, que para los pobres, pero pues apenas ellos están en el poder y hacen peor. Tú ya vente más o monda, allá. Entonces eso quiere decir que no estamos absolutamente entendiendo, por lo menos desde el Evangelio no nos estamos moviendo. Se moverán desde sus doctrinas, desde sus pensamientos políticos, etc., pero por lo menos desde el Evangelio, que muchas veces hasta se ufanan y dicen que están haciendo lo del Evangelio, yo les digo que no. Por lo menos eso no es la Biblia que yo tengo, por lo menos. Hace estudié más de 30 años la Biblia, ¿entendiste? Entonces más o menos algo por lo menos estoy entendiendo de lo que aquí por lo menos está escrito, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Lo que aquí nos dice y lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo. La alegría de las bodas que aquí se presenta, ¿verdad?, lo penetra, lo mayor, lo más profundo del hombre, lo transforma todo. La alegría de la boda entonces quiere decir un encuentro personal íntimo, la intimidad, pues quiere decir lo de la boda, ¿entendiste? Es el esposo y la esposa, la intimidad máxima, y ahí nosotros entramos y entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Así tiene que ser, dice el reino de Dios. Fíjense que el reino de Dios, muchas veces en los evangelios, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos como una oferta y como una propuesta y como una comparación con las bodas, el banquete nupcial. Porque tiene que haber una intimidad profunda con Dios y el hombre. Entonces, dice, entonces hay un compartir, pero todo, ¿verdad? Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Entonces hay una verdadera entrega generosa, total, máxima, ¿verdad?, entre nosotros. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Cuando uno le encuentra al Señor, también se preocupa de su comunidad. No se preocupa de su ombliguito, ¿verdad?, sino que se preocupa de su comunidad, porque es en la comunidad donde nosotros nos realizamos. Y en la medida en que la comunidad vive bien, en la medida en que la comunidad, la iglesia de la Tiguazú, vive bien, vive concorde a lo que el Señor le ha regalado, que es su propia dignidad, ciertamente que todos nos sentimos bien. No hay necesidades entre nosotros. Esto es como para leer Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿verdad?, del 45 en adelante, 42 en adelante, ¿verdad? Ahí justamente te dice que
todos tenían un solo corazón, todos compartían y todos ponían a disposición de los demás y nadie pasaba necesidad. Y eso es entonces las bodas nupciales, así como te está presentando aquí por lo menos el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo le está escribiendo a una comunidad judía, página del Antiguo Testamento, y siempre se presentó así, ¿verdad? La venida del Mesías, que desde ahora todo será diferente. Lean nomás Isaías, ¿verdad? O lean cualquiera de los profetas cuando te está hablando del Mesías. Todo va a cambiar. Toda la misma naturaleza te pone así en un género literario, ¿verdad? Que el niño meterá, dice, la mano en el agujero de la víbora y no le hará ningún daño. Que el león va a estar pastando juntamente con el corderito ahí junto. O sea, estos son géneros literarios para darnos a entender que cuando Dios está en la vida de la comunidad, cuando Dios toca nuestro corazón, entonces hay un cambio total, hay un cambio. Hasta incluso de aquello que nosotros pensamos y lo llamamos así, hasta llegar a lo imposible, ¿verdad? Para Dios todo es posible, después nosotros decimos, ¿verdad? Por esa gracia y por esa fuerza que se realiza de un aceptar, de una aceptación total de Dios en la vida personal y en la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Rosa roja para María, para María, para María.
toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su Hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre estos milagros que se nos ofrecen en el capítulo 8 y capítulo 9 de San Mateo. Ahora entonces llegamos al último grupo, ¿verdad? Al último bloque de los milagros que va del capítulo 9, 18 al 33a. La resurrección de la hija del jefe y la curación de la mujer que padece una constante hemorragia constituyen en su forma actual un único relato, porque introducen entonces dos relatos, dos milagros en un solo relato, ¿verdad? Que va del 9, del 18 al 26. Quizás la nota dominante en los dos casos sea la confianza. La confianza en el Señor, la confianza en Dios. Dios que obra, Dios que actúa, Dios que realiza entonces. Eso es entonces. El jefe sabe que la niña ha muerto y busca todavía la ayuda de Jesús. La enferma piensa que tocando su vestido también será salvada. ¿Se dan cuenta? Confianza, confianza. La será lleva. Pero sin embargo, esa niña que ha muerto, yo tengo tanta confianza. Ese que está muerto puede resucitar. Y esta otra mujer, yo ya he gastado todo, no hay caso, 12 años, etcétera, etcétera, que estoy con este flujo, pero sin embargo, humanamente hablando, no hay por solución. Pero tengo la confianza todavía. Hay algo todavía que me queda, ¿verdad? Que es la presencia de Dios en mi vida. La enferma entonces piensa así que tocando su vestido se salva. Jesús se vuelve, mira y le dice, confía, hija, confía. Ahí entonces se vuelve a subrayar, ¿verdad? La palabra confiar, confío. Es el amén, ¿verdad? Creo que eso va a suceder, confío totalmente. Es tu fe que te ha salvado. Es el creer entonces. Ante la fe, la muerte es sueño. La niña resucita. Ante la fe, la muerte es simplemente un sueño. No ha muerto, está dormida. Está dormida. Entonces quiere decir que el Señor nos puede devolver la vida. El Señor, aunque nosotros estemos muertos espiritualmente, pero sin embargo, igual el Señor nos llama a la vida. Estamos en este tiempo, ¿verdad?, de recordar pasión, muerte, pero después resurrección del Señor. Aunque uno esté muerto porque se ha alejado de la vida, sin embargo el Señor le vuelve a resucitar. ¿Qué dice el Padre misericordioso cuando vuelve el hijo pródigo?
le dice a su hermano mayor, ¿verdad? Que justamente no confiaba absolutamente y no quería más saber nada de su hermano. Este hijo tuyo que ha vuelto, que ha gastado todo con prostitutas, no, yo no confío más, ¿viste? Yo no confío más. Es el hijo mayor. Ese es entonces el judaísmo, no confía entonces en ese hijo, en ese pecador que puede arrepentirse y recomenzar una nueva vida. Sin embargo, tu hermano le dice su papá, el otro no quiere saber nada. Este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y eso es lo que nos está presentando aquí también, ¿verdad? Ante la fe, ante la confianza, ante una adhesión total al Señor, eso que es muerte, sin embargo, simplemente se presenta como si fuese un sueño. Porque aquí va a decir, esta niña estaba simplemente dormida. Y entonces la vuelve a resucitar. Vamos a mirar entonces cómo viene a continuación, ¿verdad? Es la curación de una mujer y la resurrección de una niña. Estamos en el capítulo 9 siempre, del versículo 18 hasta el versículo 25. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante Jesús le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. ¡Qué espectacular! Y por la mano, acaba de morir, pero lo que estábamos diciendo, la confianza total. Yo sé, Señor, que tú puedes resucitarla, a pesar de que como cristianos estamos muertos, no estamos produciendo más fruto. Hay muchos que así se acercan, es interesante, ¿verdad? O sea, ya vienen con esa frase, ¿verdad? Ya vienen con ese pesar. Yo estoy muerto verdaderamente ante el Señor. Estoy muerto ante la comunidad. Estoy muerto ante mi esposa. Estoy muerto ante mis hijos. ¿Por qué? Y porque me alejé. Pero con Angañan de Yara, por A o por B motivo, de alguna manera nos vuelve a llamar. Nos ha tocado. Alguien nos habló. Alguien nos dijo. Algo escuché. Algo me pasó. Y entonces se acerca a uno. Entonces él viene y dice, mi hija acaba de morir. Pero viste, tengo la confianza. Pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Ven a imponerle tu mano. Es decir, es la presencia de un Dios que nos cura y que nos salva. Y entonces tengo la confianza total y por eso que me estoy abriendo. Y digo, y entonces ella vivirá. Y entonces dice Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos entonces reflexionando nosotros en este evangelio tan hermoso de San Mateo, una teología maravillosa. Ahora nos está hablando de una muerte que tal vez no es la muerte física de la que nosotros podemos pensar, sino que aquí para el evangelista la muerte quiere decir todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nos hace cumplir la voluntad del Señor, todo aquello que no nos dignifica. Eso es muerte, eso es muerte. Cuando no vivimos dignamente como hijos de Dios, cuando no vivimos en la dignidad entonces de nuestra propia humanidad, eso es muerte. Es decir, Yaikominte Ñande, parecemos un ébete, ¿verdad? Entonces estamos en una situación de no vida. Y eso, no vida quiere decir muerte, ¿entienden? Pero no en un sentido físico, sino que en un sentido de nuestra propia relación con la existencia, con nuestra propia existencia. ¿Para qué fui creado? ¿Por qué fui enviado al mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces, ¿verdad? Tenemos que encontrar. Y el no encontrar eso significa que estoy muerto. Bueno, y entonces ante esa situación viene este señor, ¿verdad? Viene y le dice este jefe, y era un alto jefe. Hay también una actitud muy interesante, porque este alto jefe viene y se postra ante el Señor. Se postra ante el Señor. Por eso yo les decía, algunas veces nosotros estamos alejados de Dios, pero después ante una situación que nos puede suceder, entonces, de verdad es la fuerza del Espíritu que ahora nos empuja hacia Dios. Pero es importante ese aspecto, el postrarse ante el Señor. Y yo les puedo decir, a mí me tocó una experiencia tan fuerte, que yo les digo, yo estaba confesando, estaba en Medjugorje, allá en Bosnia-Herzegovina. Hay una cantidad de peregrinos, ¿verdad? Estoy hablando de qué año, del año 2010 por ahí, 2010. Imagínense, estaba ahí, entonces, atendiendo a estos peregrinos que venían, yo también confesando ahí, hasta que viene una persona, y más o menos ponerle 70 años por ahí, pero viene, pero así arrodillado verdaderamente, y vos sentís cuando viene la persona así compungida y con ese deseo verdaderamente de ser perdonado por Dios. Pero entonces comenzaba a contarme, ¿verdad?, de sus pecados, y al final de cuentas yo veía, ¿verdad?, cómo Dios es tan misericordioso y cómo Dios toca el corazón del hombre. Porque él mismo me decía, si ayumite, si ayunte como peregrino, me vayan a tirarse en mi que esto, que aquello, ¿verdad? Y estando ahí ya estaba como 4, 5, 6 días que estaba en ese lugar, ¿verdad? Hasta que en un momento el Señor, ¡pah!, le toca, ¿verdad? Le toca el corazón en esa peregrinación. Con las tantas cosas, ¿verdad?, de oraciones, de encuentros, de manifestaciones, ¿verdad?, en ese peregrinar. Hasta que en un momento, pues yo le puedo decir que ya un poco ese, porque un tipo así tan duro, que decía, no sé, como 45 años, 50 años, que no se confesaba, ¿verdad?, que nunca se acercaba más a Dios. O sea, él mismo decía, yo estaba muerto, Padre, estaba muerto. Ahora me doy cuenta. Ya hace 2 días que el Señor me ha tocado y me está trabajando. Y ahora dice, ya no puedo más. Y ahora vengo aquí, Padre, y necesito confesarme. Yo no sabía cómo responderle, ¿verdad? O sea, pero tocaba, ¿pero por qué? Porque yo también me dejaba tocar por esa gran misericordia de Dios. Es la fuerza, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que al final de cuentas, la fuerza de Dios es lo que le acerca al pecador. Este personaje que le está diciendo, ven a imponerle tu mano y vivirá, quiere decir justamente, mi hija acaba de morir. La muerte a la que nosotros nos encaminamos y por mucho tiempo tal vez estamos en esa muerte, pero ahora el Señor nos llama y tenemos entonces la confianza, porque ese que vino, se arrodilló ahí y pedía perdón, ¿verdad?, y que estaba comentando todas las miserias, ¿verdad?, de sus pecados, no es porque yo el país le voy a perdonar,
sino que porque es verdaderamente esa fuerza de un Dios misericordioso que en ese momento le estaba rehabilitando para que pueda seguir entonces su camino, para que pueda entonces sentirse renovado. Pero ustedes no saben entonces con qué alegría esa persona salía de ese confesionario. Con qué alegría verdaderamente sentir la misericordia, el amor de Dios, cómo le estaba rehabilitando a su vida de hijo de Dios, a que viva auténticamente eso que el Señor le ofrecía y le estaba regalando, ¿verdad? Bueno, eso es entonces lo que nosotros podemos encontrar aquí en este evangelio, en esta partecita. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Jesús no le niega entonces a uno que está muerto espiritualmente, no le niega la vida, no le niega la salvación. Al contrario, Jesús dice ahí mismo, se levantó. Esta es la predisposición. Ya hemos hablado tantas veces de lo que significa en la Biblia el levantarse, el ponerse de pie. Significa una actitud, ¿verdad? En este caso de Dios mismo, que se pone a nuestro servicio. Esto significa generosidad. Que vos te levantes quiere decir entonces esa predisposición de Dios ante nuestra situación. Predisposición de Dios cuando nosotros verdaderamente nos acercamos a Dios y le decimos, péala esa situación yande yara. En esta situación yo me encuentro. Hay potá, en boasa mi cheve pende po lleva. Ya es hay yande peñane música por ahí tepe. Hay potá eyesaupi y la yande música lleva. Entonces que te des cuenta, que entres, que veas, que sientas, que me pases tu mano, Señor. Porque en el fondo lo que está diciendo aquí entonces este personaje es esa niña seguirá muerta, seguirá entonces sin vida si es que tú, Señor, no vienes a imponerle la mano. Pero viene la respuesta, versículo 19. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Aquí también entra el otro elemento. No es entonces simplemente un Jesús lo que te está mostrando San Mateo, sino que también te está mostrando a la comunidad. Un Jesús que sana, es la fuerza y el poder de Jesús, pero es la iglesia, queridos hermanos, la que acompaña. Se fue con sus discípulos, es la iglesia la que acompaña. Es un Jesús presente en la comunidad. Entonces dejémonos de ser egoístas y decir, yo me confieso con Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. No, Jesús no actúa solo. Jesús da la fuerza a la comunidad y deja la curación y la sanación a la comunidad. Y eso tenemos que entenderlo, porque ahí está la fuerza de un Dios que verdaderamente ama y mira al hombre que tiene que salvarse, pero desde su propia comunidad. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir con estas reflexiones tan lindas y tan profundas que nos ofrece el evangelista Mateo. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición y que el Señor verdaderamente también toque nuestro corazón, nos quite de toda muerte, nos libere de toda muerte y que nosotros también podamos decir nuestra profesión de fe. Ven, Señor, impón tu mano para que yo pueda resucitar. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.